Señores estudiantes, bienvenidos a la clase de Fundamentos de la Neurociencia Educativa. Mi nombre es Víctor Jama Zambrano, soy docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. La receta para el éxito es: estudia mientras los demás están durmiendo, trabaja mientras los demás están holgazaneando, prepárate mientras los demás están jugando y sueña mientras los demás están deseando. William Ward. En esta clase seguiremos estudiando la unidad 1, Bases neuropsicopedagógicas aplicadas en la educación. Logro de aprendizaje de la unidad. Compara los conceptos y evolución de la neurociencia en función del cerebro y aprendizaje. Contenidos. Aportes de la neurociencia para la educación. En esta clase estudiaremos los aportes de las neurociencias para la educación. Sean bienvenidas y bienvenidos. Según Salas, 2003, la manera de cómo el cerebro humano actúa, procede, se manifiesta y aprende, convergen un conjunto de ciencias que dan forma a la neurociencia. Es decir, que es una ciencia multidisciplinaria que ayuda a tener claros los conceptos de cómo el cerebro aprende. Su objeto de estudio es el sistema nervioso, con mucho interés sobre todo en la particularidad de la comprensión de cómo las conexiones sinápticas y la actividad cerebral se va relacionando con la conducta y el proceso de aprendizaje del ser humano. En el concepto de educación tomaremos a Flores, 1995, quien dice: la educación pertenece a las ciencias humanas o blandas. Su propósito es de acortar la brecha o distancia entre la enseñanza y el aprendizaje. Esto nos da a notar que la educación a lo largo del tiempo se ha visto en permanente cambio, desde sus paradigmas, sus teorías, los propósitos desde donde se desarrollan sus metodologías, la pedagogía, la didáctica, el currículo, entre otras ciencias que son aportes científicos y muy válidos que han contribuido a la estructura de la educación humana. Las contribuciones de las neurociencias. Los aportes realizados de las neurociencias en la parte educativa ha sido proveer información en la toma de decisiones, sobre todo en qué estrategias seleccionar para el aprendizaje dentro y fuera del salón de clase. Golf 2010. Esto considera que son aportes de las dimensiones fundamentales para lograr la consecución de los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje e interaprendizaje hacia la funcionalidad de esta asignatura. En el concepto de Wolfe, en donde se da la estructura de cómo se decide a través de la selección de aquellas estrategias que nos pueden servir en el salón de clase, sobre todo aquellas que puedan potenciar la atención, la memoria y el aprendizaje. Es necesario que la neurociencia nos oriente sobre qué camino tomar y cómo decidir sobre aquellas estrategias y en qué momentos aplicarlas de acuerdo al contexto en que se desarrolla el entorno escolar dentro del aula de clase. Dentro de los aportes de las neurociencias hacia la educación está la adaptación, según Fontisella 2007. Esta es una estrategia educativa y terapéutica, uno de los mayores aportes de la neurociencia a la educación, en atención a las necesidades particulares y especiales de los estudiantes, sobre todo a las adaptaciones curriculares en torno a aquellos trastornos de aprendizaje y desarrollo. La adaptación en los estudiantes con trastornos de aprendizaje pueden darse en la dislexia, en la discalculia, en la disgrafía o también en el déficit atencional. Actualmente, el trastorno de espectro autista pueden integrarse mejor a los ambientes educacionales gracias a la contribución de la neurociencia que ha dado las estrategias y la pista para adaptarse
dentro del entorno escolar, en el aula y fuera de ella. En los aportes de las neurociencias a la educación está también el aprendizaje por imitación. Uno de los conceptos en las neurociencias y la educación es el que se da a través del aprendizaje por imitación. Y gracias a las neuronas espejos que permiten la comprensión o entendimiento neurobiológico de la empatía y la teoría de la mente, donde se supone que son los recursos que nos van a dar elementos suficientes para un aprendizaje por imitación. Gracias a las neuronas espejos, estas clases nos permiten que observemos las acciones de los demás para después copiarlas o imitarlas desde el punto de vista emocional que la otra persona va demostrando. Esto también ayuda mucho a las adaptaciones curriculares. Otro de los aportes interesantes es el ir descubriendo cómo poder abarcar el sistema afectivo, es decir, la educación emocional. Las emociones son muy importantes para el desarrollo de nuestro cerebro. Es aquí donde se debe añadir un clima organizacional de la escuela en el salón de clase, donde se equilibren los efectos, donde se brinden oportunidades, donde se pueda dar lo que nosotros le llamamos la parte de la imitación de emociones, el juego de roles y sobre todo la empatía para poder ponernos en el lugar de nuestros estudiantes y ver cómo ellos aprenden. Por eso es importante que el perfecto equilibrio brindado por las oportunidades significativas en el aprendizaje se dé en educación emocional. Según Gabo y Elger 2018, otro de los aportes de las neurociencias hacia la educación es la actividad física. Los beneficios que pueden tener la actividad física sobre los rendimientos académicos de los escolares son el aumento de los niveles de motivación y atención. La actividad física o ejercicio físico es un neuroprotector de ciertos tipos de células cerebrales que ayudan a la oxigenación del cerebro para su normal funcionamiento. Además de los aportes de la neurociencia hacia la educación, existen los cuestionamientos hacia las neurociencias. Existen los intentos de ver los aportes de la neuroeducación como casos psicológicos, con soluciones desde la neurociencia que generan interés solamente al público, impactando de manera notable en el juicio de los que no poseen experiencia o dominio de conocimientos acerca de esta asignatura, acerca de esta ciencia dentro de la especialidad de la educación. Además, para poder cuestionar la neurociencia debemos tener un pensamiento muy crítico y no caer a veces en los neuromitos que contrarresta el trabajo científico o engaña a las mentes frescas que están interesadas en esta nueva ciencia, buscando ser los primeros dentro de la clase educativa en aplicar una metodología que no ha sido probada. Por tal razón, no debemos caer en los noveísmos de algunas estrategias que no han sido comprobadas en la ciencia y sobre todo en la neurociencia educativa. Ken Robinson, dentro de los cuestionamientos hacia la neurociencia, habla de que existen muchos errores dentro del sistema educativo actual. Es el hecho de mantener un sistema educativo desde la revolución industrial hasta la actualidad en la posmodernidad, algo que no se ha cambiado. Actualmente también se habla del cambio en las aulas. Se ha hablado mucho que los docentes están trabajando por y para ello, con resultados esperanzadores, pero que a veces no los logran poner en práctica porque no existe el espacio donde se puedan socializar. Además, otro de los cuestionamientos es que los conocimientos sobre neurociencia respaldan pasos dados por la pedagogía y a veces no conocen cómo funciona el cerebro, cómo se constituye este como una herramienta excelente para enseñar mejor, es decir, conocer cómo el cerebro aprende. Como siempre, señores estudiantes, las actividades para realizar son las siguientes. Debemos realizar una lectura analítica sobre los conceptos básicos de aporte de la neurociencia educativa para la educación, según el texto de David Navarrete y Erwin Villamil. Además, les damos a conocer en cada presentación de las clases las actividades que ustedes pueden
realizar en procesos de clase sincrónica, asincrónica o a través de la guía de estudio. La evaluación para desarrollar en esta clase es realizar una infografía sobre aportes de la neurociencia para la educación. Realizar una infografía sobre este tema, aportes de la neurociencia para la educación, se debe seguir los siguientes pasos. Primero, seleccionar los conceptos principales de la información del documento Aportes de la neurociencia para la educación. Segundo, seleccionar las ideas principales del documento Aportes de la neurociencia para la educación. Tercero, ordenar los elementos de la infografía. Cuarto, añadir un diseño en una infografía. Para este caso se sugiere realizar a través de la utilización de un software básico que puede ser en Canvas o a través de PowerPoint esta presentación. Nota, es muy importante que para la presentación de la infografía se guíen con la rúbrica de la actividad de evaluación que dejamos adjunta a esta clase. Como siempre es importante tener nuestra información complementaria, los aportes de la neurociencia en la educación. Esta información complementaria la encuentran en el aula virtual adjunta al archivo de la clase 4 en formato PDF. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Thomas Alva Edison. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden contactarme a través de mi correo institucional o a través del chat foro del aula virtual. Muchas gracias.